Hola, soy el doctor José Ángel Delgadillo. El día de hoy vamos a ver una clase de molienda en molinos rotatorios. Todo este curso es parte del curso de procesamiento de minerales que lo puedes encontrar en matemáticas.group. Ahí habrá una guía específica de cada uno de los temas. Las partículas se generan en la mina. Las partículas generadas son alrededor de 8 pulgadas, 7 pulgadas, ¿sí? Más o menos en ese rango, incluso hasta menos, dependiendo de las etapas de trituración que tengan instaladas a interior mina. Después de ahí pasan a la etapa de trituración. Aquí la alimentación llega entre 8 y 7 pulgadas y lo vamos a reducir alrededor de, no sé, media pulgada a aproximadamente, probablemente un cuarto de pulgada, ¿sí? Más o menos en ese rango. Ok, después de trituración pasamos a la etapa de molienda. Aquí la reducción es mucho menor y podemos tener casos de reducción de tamaño hasta de 40 micras. ¿Sí? O sea, una micra, o más bien 1000 micras, caben en 1 milímetro. O sea, se imaginan lo pequeño del tamaño de la partícula. En este punto es aquí exactamente donde agregamos agua. ¿Por qué? Porque en las etapas anteriores, tanto en mina como en trituración, lo que se utilizaba principalmente era el transporte por gravedad o por medio de bandas transportadoras, pero no había problema por el tamaño de partícula. Incluso la humedad, o sea, la presencia de agua en las corrientes, creaban un problema en la clasificación, en la parte de trituración. En cambio, aquí en molienda, el agua es necesaria por dos factores. Uno es transporte, que es muy importante. El transporte de estas partículas a través de los equipos se hace a través del agua. Y el otro es contención. Las partículas, al reducirse de tamaño, estábamos hablando alrededor de 40 micras, fácilmente pueden volar, lo que sería lo que es el polvo. Entonces el agua hace la función de contenerlas en el sistema. Entonces una vez que agregamos el agua, forma lo que conocemos como pulpa. Entonces esta pulpa está compuesta por el mineral y el agua. Entonces, a partir del proceso de trituración, lo que es molienda y después eventualmente concentración, pues ya es un proceso en húmedo generalmente, ¿sí? O sea, ya hay la presencia de una pulpa que la vamos a transportar a través de los equipos, ya no utilizando bandas transportadoras o por gravedad. Bueno, en algunos casos es por gravedad, pero básicamente es a través de tuberías que son conducidas a través de bombas o equipos de bombeo, ¿sí? Que le da la energía cinética suficiente a la pulpa para poder ser transportada a través de los equipos y los sistemas. Entonces, una vez que reducimos el tamaño de partícula, hacemos alrededor de 40 a 100 micras, no sé, dependiendo del circuito, después ya viene la etapa de concentración. La molienda, hay diferentes equipos. Tenemos, por ejemplo, la molienda SAC. La molienda SAC es un híbrido entre lo que es algo de trituración y molienda. O sea, si la podríamos localizar, pues la pondríamos aquí más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tamaño de alimentación de muchos molinos SAC es alrededor de 5 pulgadas. Ahora, últimamente, pues ya hay molinos que he visto que se están alimentando 4 pulgadas y el producto es alrededor de 2, 3 milímetros. O sea, que podría sustituir en muchos casos la trituración. Entonces, esta molienda SAC o AC, ¿sí? Esta molienda AC o SAC pues viene en algunos casos sustituir el proceso de trituración y nada más tendríamos una molienda primaria. ¿Qué significan SAC y AC? SAC son Semi-Autogenous Grinding, o sea, molienda semiautógena, y AC es molienda autógena, Autogenous Grinding, ¿sí? Después tenemos los molinos de bolas. Estos molinos básicamente pues son aquí en el proceso de molienda donde se ocupan y el tamaño de alimentación es lo que ya hemos visto en trituración, de 1/2 a 1/4 de pulgada. Entonces, con la reducción del tamaño de partícula en trituración, pues se ocupa molienda de bolas o a veces
El molino de bolas es una molienda secundaria seguida, que es lo que sigue a la molienda autógena. Después llegamos a tener algunos molinos que llamamos molienda ultrafina. Esta molienda ultrafina, pues es acá muchas de las veces. ¿Por qué? Porque la molienda ultrafina, el producto pues llega a ser hasta de 10 micras, 30 micras por ahí, 20 micras, 10 micras, dependiendo el proceso, pero muchas veces se ocupa en conjunto con la concentración. Porque recuerden que ante mayor el tamaño, la reducción de partícula, mayor es el consumo de energía. Por lo tanto, se ocupa en procesos de concentración porque ya reducimos la cantidad de material significativamente. Bueno, en esta parte del curso nos vamos a concentrar en los molinos de bolas, básicamente. Entonces, primero, ¿cómo se rompen las partículas? Hay dos mecanismos principales, que uno es el impacto y es, pues si yo tengo el mineral, si le doy un impacto de alta energía, pues la energía que le transmita con este impacto, pues va a romper las partículas produciendo un producto que podemos decir que es un producto grueso. ¿Por qué? Porque la energía que se transfiere muy rápido, pues se ocupa para amplificar las fracturas que ya existen. O sea, crea algunas fracturas nuevas, pero casi toda la energía se va a extender las fracturas internas que existen en las rocas. Entonces, el producto es, vamos a decir, grueso. ¿Sí? Grueso, bueno, es relativo, pero vamos a hablar que es un producto grueso. Se produce algo de polvo, precisamente porque dentro del impacto también llega a haber alguna fricción por el movimiento del objeto con lo que lo golpeamos, pero el producto es relativamente grueso. En cambio, el proceso de abrasión es un proceso superficial. Si se fijan aquí, lo estoy tratando de ilustrar con una partícula sometida a dos placas. Una placa se mueve en esta dirección, ¿sí? Y la otra placa se mueve en esta dirección. Y en la superficie pues hay fricción. Esa fricción crea la abrasión y el producto es fino. ¿Cuál es otra característica? Que consume mucha energía. Ya habíamos visto que entre mayor cantidad de energía apliquemos, el producto va a ser más fino. Ahora, si se fijan, la roca pues casi queda del mismo tamaño. El proceso nada fue en la superficie, no se afecta al interior. Entonces también es un proceso más lento. Ahora, si queremos producir partículas finas, la manera de hacerlo es por medio de la abrasión. Por impacto va a ser muy difícil producir partículas de, ¿qué decimos?, 100 micras. Sí se producen, pero muy pocos. En cambio acá el producto, pues a lo mejor de 1/4 de pulgada, no vamos a batallar. Entonces, si esto lo extrapolamos o lo mostramos en los equipos, pues, por ejemplo, en el equipo de trituración, básicamente el proceso que está ocurriendo es impacto. O sea, tenemos una placa fija, esta placa está impactando a la otra placa y entonces esto genera que se generen partículas gruesas. Entonces, el equipo de trituración lo que está amplificando es el rompimiento por impacto. En cambio, en los equipos de molienda, el proceso que se amplifica es la abrasión. El impacto existe, pero a menor cantidad. Ahorita lo vamos a ver por qué digo esto, ¿no? Y vamos a hablar del molino de bolas. Tenemos, este sería el diámetro la longitud del molino. Vamos a llamarlo L. Este sería el diámetro del molino. Entonces, el molino está caracterizado por su diámetro y por su longitud. Básicamente, un molino de bolas es un cilindro rotatorio donde adentro tenemos la carga, que son las bolas y el mineral, y al rotar genera y produce rompimiento. Vamos a ver que una parte es por abrasión y otra parte es por impacto. Entonces, otra característica de los molinos de bolas es que la longitud casi siempre o es igual o mayor que el diámetro. ¿Sí? O sea, generalmente son largos porque queremos un tiempo de resistencia significativo para poder producir partículas finas. En cambio, en la molienda SAC, que lo vamos a ver más adelante en alguna otra presentación, el diámetro es mayor que la longitud, porque ahí lo que queremos amplificar es el impacto, no tanto la abrasión. Aunque existe abrasión, lo que queremos amplificar es el impacto. En cambio, los molinos de bolas, estos son de bolas, lo que queremos amplificar son
la abrasión que hay para producir partículas finas. Si hacemos un corte transversal, vamos a decir, como por aquí más o menos, vamos a tener esto, ¿no? Vamos a tener lo que vamos a llamarlo como perfil de carga. Vamos a considerar que el molino está girando en esta dirección con una velocidad n. Entonces, en el interior tenemos la carga. La carga está formada por bolas de acero que son los medios que van a romper las partículas. También tenemos la pulpa, que es el transporte de las partículas con el agua a través del sistema. Entonces, esto crea el rompimiento de las partículas. Entonces, al estar girando el cilindro, en la superficie no es lisa, tenemos lo que llamamos levantadores de carga. Si se fijan, son pequeños perfiles que al moverse ayudan al levantamiento hasta un cierto punto. A esto le conocemos como el hombro de la carga, ¿sí? De ahí, pues las partículas van a caer una parte, o sea, decir, como esta región están cayendo en caída libre. Lo que va a pasar es que al caer, pues esperemos que impacten en la parte baja de la carga que conocemos como pie de carga. Sí, este lo conocemos como pie de carga y aquí pues hay algo de rompimiento. Esta parte de caída se le conoce como efecto de catarata, es donde ocurre el impacto. En la parte interna pues queda lo que conocemos como riñón de la carga. Este riñón de la carga es donde las partículas suben junto con las bolas y las bolas vuelven a bajar. Si dibujáramos la trayectoria se vería más o menos así. Y así cada capa de bolas. Entonces este movimiento hace un efecto que le conocemos de cascada y aquí es donde ocurre la abrasión. Tenemos dos bolas o dos capas de bolas y estas bolas a moverse a diferente velocidad crea fricción generando producción de partículas finas. Entonces en esta parte, en la parte de abrasión se producen las partículas finas y normalmente se espera que en la parte de catarata pues las partículas gruesas sean fracturadas. Aquí es donde ocurre la fractura de partículas gruesas. Entonces, esto me genera lo que es el fenómeno de rompimiento. Generalmente estos equipos operan a un, no sé, 72, 78% de sólidos. ¿Sí? O sea, necesitamos que no haya mucha agua porque la presencia de una gran cantidad de agua haría que las partículas se movieran muy rápido. En cambio, aquí no. En el rango de 72-78% sería más que suficiente para que las partículas se transporten de manera fácil y correcta. Bueno, eso es como ocurre el perfil de la carga del molino. Ahora, ¿qué pasa con su operación? Los molinos de bolas no operan solos. Normalmente están en circuito cerrado con algún clasificador. Por ejemplo, en este caso, los hidrociclones. Hay algunos otros clasificadores, pero este es el más común. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de un circuito directo donde el mineral, esta es la alimentación, se alimenta o se inyecta sobre el molino de bolas, la descarga se va al clasificador, las partículas que todavía no tienen el tamaño se regresan al molino de bolas. Las partículas finas pues van a salir hacia probablemente otra etapa de molienda o ya a la concentración. Aquí es donde se agrega agua, o sea, aquí se está agregando agua de adición, aquí junto con la carga fresca se mezcla el agua, se hace la mezcla alrededor de 72% de sólidos, se alimenta el molino y aquí hay una otra agua que es el agua de dilución, donde se agrega más agua todavía para que el ciclón opere, que más o menos está entre 50 y 60% de sólidos y aquí son los puntos de adición. Entonces, para poder identificar cómo opera este circuito, pues tenemos que hacer algo que se conoce como balance metalúrgico. Básicamente es un balance de masa. Entonces, vamos a identificar las corrientes. Vamos a decir que esta es la corriente A, esta es la corriente H1, ¿sí? De agua, la primera adición de agua, la corriente H2, la segunda adición de agua. Aquí vamos a poner alimentación, la descarga del molino,
Aquí tendríamos la alimentación al hidrociclón. Y aquí tendríamos la descarga de molino, la alimentación al hidrociclón, el agua, los finos del ciclón y las partículas gruesas. Entonces, con esto vamos a identificar las corrientes. Vamos a hacer un diagrama de flujo que represente esto mismo, pero fíjense de la siguiente manera, simplemente para ejemplificar y hacerlo más fácil todavía. Yo tengo la alimentación, aquí tengo la alimentación, se alimenta el agua 1, estas dos se mezclan y se convierten en una nueva corriente, es lo que no me aparecía en el otro diagrama de flujo. Vamos a llamarlo alimentación al molino. Entonces aquí yo tengo el molino de bolas, descarga, una corriente que vamos a llamar descarga del molino, y se alimenta o se adiciona aquí un agua de dilución, que es el agua 2. Estas dos corrientes se mezclan formando una nueva corriente. Esta corriente vamos a llamarla alimentación al hidrociclón. Aquí tenemos nuestro hidrociclón, que en alguna clase más adelante vamos a explicar cómo funcionan los hidrociclones. Tenemos las partículas finas. En los hidrociclones, en lo que conocemos como el overflow o el sobreflujo, es donde salen las partículas finas, y las partículas gruesas se retornan al molino, y vamos a llamarlo G. Entonces yo tengo que hacer un balance. El balance se basa en el principio de conservación de la materia y en el estado estacionario. ¿Qué quiere decir? Que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma por una parte, y por otro, que en un estado estacionario lo que entra debe de ser igual a lo que sale. Entonces, entradas en estado estacionario deben ser igual a salidas. No analizamos el estado transitorio simplemente porque la mayoría de estos equipos operan por mucho tiempo en estado estacionario o semi-estacionario. Entonces, hacer el análisis en un estado transitorio involucraría adicionar la acumulación, que es un poco difícil de evaluar, pero con esta aproximación de estado estacionario es más que suficiente. Entonces vamos a hacer un balance. ¿Sí? Primero vamos a considerar todo el circuito. Vamos a ver, si nosotros viéramos todo el circuito, ¿sí? ¿Qué está entrando al circuito? Bueno, está entrando al circuito por un lado un mineral que trae humedad, está entrando agua y sale pulpa. Entonces son, pues, podríamos decir, corrientes muy diferentes por su porcentaje de agua. Por ejemplo, este traerá como un 3% de agua, este es pura agua, y este tendría alrededor de un 32% de agua. Entonces son diferentes y yo voy a necesitar una propiedad para poder hacer el balance. ¿Qué propiedad voy a utilizar? Pues la propiedad que voy a utilizar es el porcentaje de sólidos. ¿Podría utilizar distribución de tamaño? Sí, también, porque la distribución de tamaño de las partículas va cambiando en el circuito, pero siempre es más complicado evaluarlo en las plantas. De hecho, se puede hacer un balance también por fracciones de tamaño, pero requiere más información y más cálculo. Pero para un inicio, para un análisis inicial, simplemente viendo la relación de porcentaje de sólidos, yo puedo utilizarlo para hacer el balance correctamente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es evaluar entradas y salidas. Pero ya voy a hacer un balance, lo que consideramos de sólidos, y un balance de agua. Si yo hiciera un balance de sólidos en todo el circuito, me quedaría que la alimentación, esa sería la cantidad de sólidos que entran al circuito. Aquí yo tengo la alimentación de agua, pero eso no incluiría en mi balance de sólidos. Entonces, la única entrada de sólidos del circuito es A. Después, ¿cuál es mi salida de sólidos? Pues F. Entonces, si aquí entra una tonelada de sólidos, ¿por dónde va a salir? Pues por aquí, no hay otro camino. Entonces, este sería mi balance de sólidos en el circuito. Ahora, ¿cómo hago
mi balance de agua. Para eso voy a tener que explicar un concepto anterior, que es básicamente, si yo tengo que, la pulpa es igual a agua más sólidos, y aparte sé que sólidos es igual a pulpa por el porcentaje de sólidos, voy a hacer una relación para saber cuánta agua hay en cada corriente. Entonces, si sustituyo esta ecuación, la ecuación 2, sería la ecuación 1. Sustituyo la ecuación 2 en la 1, ¿cómo me quedaría? O no, más bien, voy a despejar aquí pulpa, para quitar pulpa de la ecuación, voy a hacer pulpa va a ser igual a sólidos. Ahora, como es porcentaje, pues lo tuve que haber dividido entre 100. Entre porcentaje de sólidos entre 100. Ok, entonces voy a sustituir esta ecuación despejada en la 1 y me va a quedar sólidos multiplicado por 100 entre el porcentaje de sólidos, voy a poner sol para porcentaje de sólidos, debe de ser igual a agua más sólidos. Si despejo agua, me queda agua igual a sólidos por 100 entre el porcentaje de sólidos menos, pasa del otro lado, menos sólidos. Por lo tanto, si factorizo sólidos, el agua va a ser igual a 100 entre el porcentaje de sólidos menos 1 multiplicado por sólidos. Esta ecuación me dice cuánta agua hay en cada corriente basada en su porcentaje de sólidos y la cantidad de sólidos. A este factor de aquí, normalmente se le conoce como factor de dilución. ¿Okay? Entonces, si me quedo con esta ecuación, simplemente yo voy a hacer un balance de mi entrada. Mi entrada, ¿cuánta agua tendrá la entrada? Pues básicamente 100. Yo necesito el porcentaje de sólidos a la entrada. Al porcentaje de sólidos de cada corriente le voy a llamar A minúscula. Para esta corriente sería AM minúscula, DM minúscula, AH, G minúscula, F minúscula. H2 y H1 pues no son sólidos. Le voy a poner aquí una prima para identificarla, que es diferente a las letras mayúsculas. Las mayúsculas representan flujos de sólidos y H1 y H2 representan flujos de agua. Entonces queda 100 entre, ¿qué porcentaje de sólidos de la alimentación? Pues sería A menos 1 multiplicado por los sólidos, que es A. Muy bien. Más, ¿qué más entra al circuito? H1 prima más H2 prima. Son las entradas entre el agua en la alimentación, el agua 1, el agua 2. ¿Y qué va a salir? Pues el agua en F, que es 100 entre el porcentaje de sólidos en los finos menos 1 por F. Entonces ya tengo dos ecuaciones. Esta sería la ecuación 1 y la ecuación 2. La ecuación 1 me dice mi balance general de sólidos y con este puedo obtener el valor de F. O sea, este ya lo puedo calcular. Después, en la siguiente ecuación no la puedo calcular a este momento porque conocería A, conocería F, pero no conozco ni H1 ni H2. O sea,
No tengo otra ecuación donde me relacione H1 y H2 para poderla resolver. Entonces, por el momento, la 2 no la voy a tocar, no la tocaría para resolverlo, pero podemos hacer un balance ahora viendo nada más el hidrociclón, o sea, aquí, solo viendo el equipo de alimentación. Si ya conozco F, pues vamos a hacer una tercera ecuación y sería, ¿qué entra al hidrociclón? De sólidos entra a H. Todos los sólidos que entran por H se van a dividir en F más G, la ecuación 3. Ahora vamos a ver la ecuación 4. Todos los sólidos, todo el agua que entra por la alimentación sería 100 sobre AH menos 1 por AH y sale el agua por los finos Entonces, aquí yo tengo dos ecuaciones, conozco F aquí, aquí conozco F, conocería o debería de conocer los porcentajes de sólidos de cada corriente. Entonces me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? AH y G. Entonces, con cualquier método de solución de ecuaciones podría yo obtener el valor de F y el valor de G y el valor de H. Entonces, estas dos sí se pueden resolver para encontrar el valor de AH y el valor de G. Entonces, ya conocimos estas dos, ahora vamos a hacer un balance aquí, en este punto. Este realmente físicamente es un cajón de dilución donde se mezcla la descarga del molino más el agua de dilución para formar la alimentación al hidrociclón. Entonces, la ecuación 5, vamos a ponerla por aquí. La ecuación 5, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que entra a ese punto de dilución en sólidos de M. H2' no lo considero porque no son sólidos, es una corriente diferente que es agua. Pero que sale a H. Entonces, pues aquí directamente de la ecuación 5 puedo calcular dm. Ahora, si hago un balance ahora de agua, ¿cómo me queda? Me queda el agua de alimentación al molino sería 100 entre dm menos 1 más ahora sí el agua que viene de dilución. Esto debería de ser igual al agua que se está alimentando en el hidrociclón. Entonces, en la primera obtuve AH, ahora de la segunda conozco, aquí me faltó DM, aquí me había equivocado, aquí le había faltado el DM, entonces sería la ecuación 7. Entonces, como ya conozco DM de la ecuación 5, conozco el AH de la ecuación 3 y 4, pues aquí puedo obtener simplemente despejando H2, entonces ya voy a conocer lo que es el valor de H2. Entonces, ahora vamos a hacer un balance alrededor del molino. Entonces, la ecuación 7 sería, si a la entrada del molino, los sólidos que se alimentan es AM, y la descarga sería, pues sería igual a la descarga que es DM. Aquí ya no tengo que hacer un balance de agua, sería lo mismo. Entonces, como ya conozco DM, pues AM va a ser igual a DM. Por lo tanto, ya está definido AM. Entonces, solo me faltaría A, pues está dado porque es la alimentación, la entrada, debemos de conocerla. Solo me faltaría H1. Y H1, pues la podríamos obtener de la ecuación 2. O sea, conozco, a este punto ya sabría cuánto vale H2. Esa la obtuve de la ecuación 6. Conozco F, que lo obtuve de la ecuación 1. Entonces, con esto ya podría obtener yo H1, ¿sí? Simplemente despejando de la ecuación 2 obtendría la ecuación H2. Entonces, para resolverlo, primero, pasos para resolver.
El primer paso sería la ecuación uno, ¿sí? De ahí voy a obtener el valor de f. Después voy a resolver las ecuaciones 3 y 4 para obtener pues g y ah. Después la parte 5 de la ecuación 5 voy a tener de la ecuación, perdón, este sería del punto 3, de la ecuación 5 obtendría yo el valor de dm. El paso 4 de la ecuación 6, ¿sí? De la ecuación 6 obtendré el valor de H2, o sea, el agua de dilución. El paso 5 de la ecuación 7 obtendría el valor de AM. Y por último, el sexto paso de la ecuación 2 obtendría el valor de el agua de adición. Entonces, pues ya quedaría mi sistema completamente resuelto. Solo fueron, ¿cuántas? 7 ecuaciones. Sí. Y habrá manera de plantear las ecuaciones diferente. Hay múltiples maneras de mostrarlas, pero con estas simples ecuaciones se puede resolver el sistema. Entonces, con esto ustedes ya podrían encontrar la solución del sistema. Entonces, si yo quisiera calcular la carga circulante o el porcentaje de carga circulante se define como la relación de rechazo, que en este caso son los gruesos, entre los que se produce, que son los finos. Cuando veamos ciclones vamos a ver más sobre la carga circulante, pero es básicamente una propiedad del clasificador. Entonces sería nada más dividir el valor de G, que son los sólidos, entre el valor de F mayúscula por 100, y esto me daría el valor de carga circulante. Nosotros esperamos una carga circulante entre 250 y 400%, es lo común. Pero con esta simple ecuación podemos calcular esa relación. Entonces, en este video únicamente vimos cómo resolverlos. Más adelante les voy a poner resolución de problemas utilizando estas ecuaciones. Entonces, espero que haya quedado claro. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Gracias por su atención. Soy el doctor José Ángel Delgadillo y nos vemos en la próxima. Gracias.